Amigos, me han encargado que presente a Gaspar, y es de los que yo califico, ya lo he dicho más veces, de impresentable. Porque ¿quién no conoce a Gaspar? Y además que se ha pegado toda la clase. O sea, pues Gaspar, lo que mejor podemos decir de él es que es un buen amigo, que es un estudioso, que es un investigador y que vamos a disfrutar, como siempre que ha venido, con lo que nos cuenta. Así que, adelante. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues espero ser sobre todo corto, bueno, corto en el sentido de emplear poco tiempo, aparte de mi cortedad natural. Y lo que quería hoy, bueno, ya por ejemplo Carlos estuvo este año pasado contándonos más o menos la historia del correo y precisamente de los últimos 3 siglos de una manera bastante brillante. Entonces no quiero redundar en ese tema, y otros compañeros que también lo han hecho de Sofima, sino que lo que vamos a hablar un poco es sencillamente el subtítulo, os lo voy a leer porque se lee muy mal de lejos: Correos y telégrafos en la sociedad de su tiempo. Es decir, explicar un poco lo que ha aportado el correo a la sociedad y cómo la propia sociedad se ha hecho reflejo de ello, ¿no? Por ejemplo, a través de la literatura, del cine, etc. De una manera vamos a hacer lo más ligerita posible. Sí, eres tan amable. Vamos, bueno, el índice poco a poco lo voy a ir leyendo según vayamos entrando, o sea que puedes pasar si quieres. Bueno, esto es la comunicación como perdón, ¿dónde está? Bajamos un poquito esta. Ah, este. La comunicación como sector estratégico, es decir, el 8 del mes de julio de 1716, el Estado, concretamente el secretario de Estado, va a nombrar a Juan Tomás de Goyeneche como primer superintendente de correos y postas de España. De esta manera, por primera vez, el Estado se hacía cargo del servicio de correos y de postas. Esto va a tener una importancia, ya digo que no quiero repetirlo, pero fundamentalmente lo quiere hacer por 2 razones. Una, por garantizar, como había sido hasta entonces, que la comunicación postal, fundamentalmente a cargo del Estado y para el Estado, seguía en buenas manos y funcionaba plenamente, funcionaba bien, como había pasado con los taxis. Y además lo iba a hacer sin pagarles, o sea, sin pagar a los taxis o a los asentistas, como el hermano de Juan Francisco de Goyeneche, de Juan Tomás, que era Juan Francisco, había sido asentista anteriormente. En este caso pues va a ser el correo el que va a asumir los gastos, pero también, sobre todo, el que se va a llevar los beneficios. De esta manera se recupera lo que se llamará la real renta de correos, es decir, se recuperan, todo esto era efecto, había venido por la guerra de sucesión. La guerra de sucesión había dejado las arcas, que ya estaban vacías, pues todavía más vacías, y se necesitaba un impulso hacendístico fuerte, una entrada de dinero, y entonces lo que hacen es recuperar todas las rentas que estaban en manos de particulares, y fundamentalmente, en este caso, en la nuestra, la del correo. Pero os fijáis, esto es un mapa de las obras que se presentan en el siglo XVIII, que se efectúan en el siglo XVIII, de las guías de correos, los mapas que vienen con ellos. Este es de finales o de principios incluso del XIX, pero recoge cuál es la situación en el siglo XVIII. Y como veis, es un ejemplo de por qué el Estado se quiere quedar, sigue quedándose, o le sigue dando una importancia sobre todo fundamental al correo del Estado, al correo estatal, porque lo que va a mantener y va a desarrollar y va a hacer funcionar mejor todos los itinerarios que van a sitios concretos, a sitios estratégicos para ellos. O sea, por ejemplo, de Madrid a Galicia a Coruña, se salta, no va a pasar por una serie de ciudades importantes como Valladolid, nada más y nada menos que Valladolid en aquella época, porque le interesa mucho más la rapidez, le interesa mucho más el problema de garantizar la correspondencia estatal. Ni que decir tiene del itinerario que va hacia Irún, hacia la frontera francesa, porque ese va a ser además el sitio por donde van a pasar toda
toda la correspondencia con las embajadas, con las legaciones españolas y al revés, de los embajadores que están aquí en Madrid, extranjeros con sus metrópolis respectivas, ¿no? Puedes pasar si quieres. Bueno, estos son simplemente, os he puesto una serie de esto pues para decir que el correo va a seguir fundamentalmente siendo el correo estatal a caballo a través de las casas de postas. Ahí tenemos la portada del libro de Campomanes con el correo y el postillón. Esto es un dibujo ya de principios del 19 del correo de francés, que se llama postillón español en francés. Bueno, como se ve es puramente un poco inventadillo, ¿no? Fruto también de la imaginación romántica de la época. Y este es otro ejemplo de un correo español, un jinete español, también pintado por los franceses, que son los que se vuelcan fundamentalmente con su venida aquí a lo largo de los años que están ocupando en la guerra de la independencia. Puedes pasar si quieres. Uno de los efectos que va a tener, pero de las cosas más desconocidas que hay, entre otras cosas porque, bueno, los que sois más amigos míos o estáis más cerca de mí ya sabéis que presenté como discurso de entrada en la Real Academia Hispánica de Filatelia, que por cierto desde hace un mes se llama también Historia Postal, se le ha añadido al nombre, en un trabajo hecho sobre la interceptación de la correspondencia. La interceptación de la correspondencia no es un hecho baladí, es un hecho bastante importante, ¿no? Esto se ha dado siempre a lo largo de la historia. Es ilegal, siempre era ilegal, incluso en la época de los Austrias, que no era digamos que no había leyes tan garantistas, pero también, por supuesto, se hacía más. Pero luego en el siglo XVIII las leyes son estrictas en ese sentido, o sea, se dice que jamás se puede interceptar la correspondencia a no ser que sea por un juez, etc. Evidentemente la práctica va a ser absolutamente todo lo contrario. A la izquierda veis un dibujo de un libro de Vallée, el investigador francés, que trata sobre el gabinete negro. El gabinete negro se llamaba así a las oficinas donde funcionarios de correo se encargaban de abrir las cartas. Veis ahí el vaporcillo que está saliendo, el agua de vapor, de leerlas, de copiarlas, de destruirlas en su momento, dependiendo de la carta que sea, o si no, volverlas otra vez a meter en su sobre, volver a poner el sello de lacre falsificado, pero que iba perfectamente, y ya está. Incluso en algunos casos se le llega hasta añadir alguna cosa al contenido de la carta. Esto se daba, no es una cuestión española, esto se daba absolutamente en todos los países de Europa. Ya lo veréis cuando salga el libro, que, bueno, el único culpable que no haya salido he sido yo, mi tardanza. Mira cómo se ríe aquí mi colega de la academia. Veréis cómo se da exactamente igual en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, concretamente en Módena, absolutamente en todos los países. Llega tanto, por ejemplo, la documentación que hay aquí en el archivo histórico de Madrid, el Archivo Histórico Nacional, llega a tal punto que, por ejemplo, todas las cartas que mandaban los embajadores, por norma, se abrían. ¿Qué se hacía? Como evidentemente para intentar evitarlos se echaban las cartas a última hora, el gabinete negro en España no estaba en Madrid. Estaba en un lugar intermedio siempre del itinerario entre Madrid e Irún. Es decir, allí se abrían y bueno, va a pasar exactamente igual en todos los países. Y en todos los países, exactamente igual que en España, todos los funcionarios que están a cargo del gran secreto del gabinete, del gran secreto que se le llamaba, claro, tenía que ser el gran secreto entre otras cosas, porque si por una parte quería ser una renta, querían vender que el correo era absolutamente eficaz y que no iba a ser interceptado, si se enteraban de que todo eso existía, sería ridículo, no iba a ser una renta, iba a ser una pérdida absoluta. Entonces lo llevan en un secreto, bueno, pues bastante bien llevado por lo que se ve, por lo que sabemos ahora, ¿no? Bueno, pues toda esta gente, casi todos los que han sido administradores, están durante bastantes años a cargo de estos gabinetes negros, en los 4 o 5 países que he citado, todos van a ser directores generales de correos. O sea, yo no sé si es que da la casualidad de que todos valían mucho o simplemente que eran gente fiel y lo habían probado fehacientemente. Tampoco eran tontos, porque evidentemente todos sabían idiomas, todos tenían un equipo bastante preparado,
preparado técnicamente. Luego la verdad es que moralmente, pues eso, eran falsificadores, eran gente que era capaz de hacer todos los cachés estos, etc. Bueno, no quiero extenderme mucho porque si no, he dicho que no iba a extender, y bueno, únicamente eso es una carta del correo carlista, y esto último, esto es, digamos que es la perfección de la interceptación de las cartas, y quién lo puede perfeccionar más que no sean los alemanes, ¿no? Esto es una de las máquinas utilizadas por la Stasi, por la policía política alemana en Alemania Oriental, para falsificar cartas. Eran cientos de personas, por no decir miles, las que trabajaban en esta actividad. En la excepcional película, que recomiendo si no la habéis visto, La vida de los otros, viene porque el capitán de la policía política, que se dedica a interceptar las comunicaciones a los demás, en un momento dado tiene un ataque de honradez y le cuesta el puesto, y el puesto va de capitán a estar metido en una de estas naves y se les ve a ver cómo funcionan, etc. Es una gran película. Bueno, y el tema es... Aquí, por supuesto, durante la época del franquismo hicimos exactamente lo mismo, lo que pasa es que lo hacíamos un pelín más cutre. O sea, aquí había unas oficinas en todas las oficinas provinciales de España, en todas las oficinas principales, había un pequeño habitáculo que se llamaba censura postal. Coño, censura postal es imposible porque solo puede haber cuando haya guerra o una situación límite, ¿no? Y de hecho, además, las propias leyes franquistas garantizaban la inviolabilidad de la correspondencia. Evidentemente, venían los policías incluso a veces, bueno, normalmente venía gente de paisano, pero eran comisarios, y venían y te decían, a ver, chaval, ha llegado correspondencia para esta persona, no sé qué, dámela, tal, se la llevaban, la abrían, eso sí, en vez de con modernas máquinas, seguían utilizando la cafetera pura y dura, y se seguía haciendo igual. Compañero profesor de la Universidad de Salamanca, que ha hecho un libro sobre la censura en este caso. La diferencia entre censura e interceptación es que la censura digamos, se hace en tiempos muy determinados y se hace de una manera legal. O sea, es decir, hay un reglamento, primero sale una serie de reglamentaciones o de órdenes, etcétera, que se va a decir que va a haber censura en la correspondencia, y de hecho pues se desarrolla. La interceptación no. La interceptación se dice, vamos, podemos hablar de Wikileaks ahora y de montones de cosas, es decir, que se saltan las normas, en este caso el propio Estado, otras veces se las saltan los particulares, etcétera. Bueno, vamos a pasar de esta cosa tan triste, porque estamos celebrando el correo y parece que lo estoy machacando, ¿no? O sea, en el caso de la telegrafía, bueno, otra cosa que hablamos de la importancia que tiene, el correo y el telégrafo están... uno de sus labores fundamentales a lo largo de la historia ha sido la de garantizar o ser auxiliar en la garantía del orden público, ¿no? O sea, de hecho, en 1843 hay una nueva división del Ministerio de la Gobernación en la cual salen policía política, policía, correos y telégrafos. O sea, salen todas en el mismo departamento, ¿no? Aquí es un ejemplo, por ejemplo, me parece que es del año 80 y tantos, de un telegrama del siglo XIX, en el cual el encargado de Balaguer dice que acaba de abrir la estación por alteración de orden público y para que pueda conferenciar el alcalde con el gobernador, etc. Manifiesta que el pueblo está amotinado, es el típico, lo que los historiadores llaman los motines de subsistencia, es decir, que de golpe se quedaban sin comida, sin pan, sin alimentos, y la gente, pues fíjate qué tontos eran, se rebelaban, ¿no? O sea, esto se da bastante, y precisamente el telégrafo va a actuar de una manera bastante positiva, no solamente para cuando el follón está hecho, sino para evitar que se den estos motines de subsistencia, y antes de que se monten, pues evidentemente hay transportes de alimentos, etcétera, a las diversas localidades, o cuando pasan otra serie de cosas. Pasaba igual, por ejemplo, y los hay muy simpáticos cuando están buscando, por ejemplo, al Pernales o a esta serie de bandoleros. Bueno, pues se quedan las oficinas abiertas las 24 horas, hasta que el hecho que pase por allí pues haya desaparecido el efecto este por el cual lo han abierto. Sigue, perdona. Bueno, esto es simplemente la guerra, vamos a hablar dentro del Estado, desgraciadamente de vez en cuando hay guerra, y es la labor que ha tenido el correo siempre durante la guerra. Esto es lo de abajo, en el ángulo inferior izquierdo, veis una oficina de correos, casi no se ve por desgracia, está toda llena de sacos terreros por delante, que es una de las que había en Atocha y cerca de la plaza de Atocha. Esto es un soldado escribiendo cartas, la importancia que tiene.
Esto sobre todo se lo debemos a Napoleón, que era un tipo bastante espabilado para muchas cosas, entre otras, porque es el primero que crea un servicio, no el primero, pero el que le da de verdad un sentido serio al servicio de que los soldados puedan escribir a sus familiares durante la guerra y al revés, que puedan recibir las cartas de sus seres queridos y sus familiares. Arriba es simplemente dos mapas que vienen, bueno, un libro que escribimos hace muchos años sobre la formación del Estado, las comunicaciones en la formación del Estado contemporáneo, en el cual os voy a decir exactamente la fecha del primero, porque no me acuerdo de memoria, quiero recordar que es 1883, y el segundo mapa de la derecha es de 1919. Fijaros qué cosa más curiosa, aquí se dan, os lo voy a traducir porque si no lo vais a ver bien, el número de cartas por habitante que se escriben a lo largo del año. Las hay provincias, estas que están más clarito, que no llegan ni a 2 cartas, y las hay de más de 6, que son los colores más oscuros. Fijaros en un caso curioso, simplemente es sintomático de hasta qué punto influye la guerra. En esta época, en 1919, había guerra en España, claro, la guerra en el norte de África, ¿no? Y se estaban mandando, concretamente en la provincia de Almería, veis que, por ejemplo, en el siglo XIX es una de las provincias que menos cartas per cápita tiene, y en 1919 pasa a ser de las que más tiene. ¿Por qué? Porque las tropas se están acantonando en Almería para luego pasarlas al norte de África. Y durante los meses que están acantonadas, el número de cartas se multiplica con sus familiares, etc. Bueno, puede pasar. Esto es simplemente como influye también, o ejemplos en este caso es el telegrama de Ems en Bismarck. Bismarck utiliza el telégrafo y simplemente hace público un telegrama insultante a Francia para provocar la guerra con Francia. El fotograma de abajo es la entrada del Palacio de Comunicaciones el 18 de julio de 1936, el primer día de la Guerra Civil. Veis ahí a carteros junto con guardias de asalto. Y el ejemplo de la derecha es una radioteléfono de estas que funciona en uno de los frentes. La verdad no sé en qué bando, pero bueno, es igual, total. En este caso nos va a dar lo mismo. Aquí también, otra de las cosas que digo es que también la importancia que tiene el correo para garantizar, por ejemplo, el control de las colonias o de los territorios que tiene de ultramar. El fotograma de arriba es la oficina de telégrafos de Celuán, en Marruecos, y la de abajo, como podéis imaginar, si fuera más grande se vería en la saca, es el territorio de Guinea, creo que es Bata exactamente. Bueno, un hecho fundamental va a ser la explosión de la correspondencia epistolar en el siglo XVIII. Esto tiene varios motivos, entre otros, que la clase media cada vez va siendo más grande, que esa clase media evidentemente no es analfabeta, todo lo contrario, que funciona mejor el correo en todos los países, se hace de una manera más regular, y que además aparecen esos ejemplos históricos que tienen una influencia enorme, a pesar de ser una sola persona la que lo hace. Y concretamente, en ángulo superior izquierdo veis, creo que es la primera edición de la recopilación de cartas de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné es una dama viuda, está casada con un noble francés, y se queda viuda, su hija se casa con otro noble, se va fuera de donde ella vive, y entonces la única manera que tiene de mantener esa relación con su hija es a base de las cartas. Sus cartas son tan brillantes, tan esclarecedoras, nos describen también cuál es la sociedad de su época, que afortunadamente gente que está cercana a ellos lo ha leído, entre otros su propio yerno. Y bueno, esta mujer vive en el siglo anterior, en el siglo XVII, muere a finales del siglo XVII, y no se publican sus cartas, se publican a título póstumo las primeras en el primer tercio del siglo XVIII ya. Pero tiene tal éxito esto que hay montones de ediciones en todos los idiomas, y es un acicate más para que la gente empiece a escribirse cartas, y digo cartas particulares, las cartas del Estado, las cartas de los comerciantes, etcétera, esas funcionaban desde hace siglos. Y también las particulares, pero mucho menos. Es a partir de esta época cuando se multiplican. Y la verdad es que a esta mujer se lo deben el éxito que tuvo. Inmediatamente la mujer
la mujer en general, estoy hablando genéricamente, se fija en ellos y en unas sociedades patriarcales y tal, bueno, pues tienen un éxito enorme el poder comunicarse. Es una de las pocas formas en que ella se puede comunicar con quien quiera, pues a través de las cartas. De hecho, va a aparecer, no solamente de la mujer, del hombre también, un mueble nuevo en las casas de la burguesía, de la nobleza, que son los muebles escritorios, ¿no? Luego también hemos puesto a Jovellanos, porque la pintura va a recoger, a partir de entonces, a partir de la mitad del siglo XVIII, va a recoger siempre a los grandes hombres, simplemente a los nobles, a los políticos, a los literatos, etc., con una carta en la mano como un signo de distinción. O sea, es una de las primeras veces que la carta aparece como un signo de distinción. Y automáticamente, finales del XVIII y principios del XIX y el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, pero bueno, sobre todo al principio, se va a dar también la eclosión de lo que se ha llamado el género epistolar en la literatura, ¿no? Este género epistolar lo había empezado en la época clásica, estoy refiriendo a Roma, a Grecia, ya lo había habido. El propio, este año, ya que celebramos el centenario, celebramos mal, pero celebramos el centenario del Quijote, solo hay que ver, solo hay que leerlo para darse cuenta de la cantidad de cartas que transcribe. Eso sin hablar de la cantidad de citas que tiene sobre el correo, sobre cómo funciona el correo de su tiempo. Otro autor, ya a finales del XIX, que va a emplear la literatura epistolar, concretamente en una de sus novelas de los episodios nacionales, es Benito Pérez Galdós, en La estafeta romántica. Este libro está hecho a base simplemente de 40 cartas seguidas, o sea, no tiene más. Pero está escrito de tal forma, con tanto gusto, que es una de sus obras más conocidas. Bueno, pasamos porque es que si no... Esto lo pongo aquí en el índice que haya puesto qué gran invento, el cartero, ¿no? Bueno, pues el cartero, ya sabéis, surge en el siglo XVIII. Esto lo he puesto simplemente para no alargarnos, cómo va cambiando, por ejemplo, su actividad a lo largo del tiempo, como en el siglo XVIII y siglo XIX, al principio del siglo XIX, tenía que subir a todos los domicilios a entregar las cartas, incluso ordinarias, cual, bueno, pues causaba incluso algún tipo de enfermedades y bueno, pues un cansancio atroz, como luego con los antes incluso de que haya estos buzones domiciliarios, se utiliza, por ejemplo, una serie de tretas, digamos, que se suelen legalizar con el tiempo, que es dejarlo en casa del portero, es dejarlo en un comercio que esté cerca para no tener que subir, etcétera, porque hay una orden que ya se les permite no subir, salvo que sean cartas bajo firma o correspondientes bajo firma, es decir, certificados y todo este tipo de correspondencia. Y el tercero es una cosa que ahora está desde hace años y con un cierto resquemor en algunas zonas, es para cómo se soluciona, en este caso es en la década de 1950, la entrega del correo en domicilios o empresas que están diseminadas, es decir, que no están juntas, que están lejos de las carreteras o que entre ellas no forman parte, digamos, de lo que se suele llamar un pueblo, una localidad, etc. Esto se hace como prueba, ya digo, en la década de los 50, y lo que se hace es hacer esta construcción tan rara, solo se hace esta, de piedra, porque es para ensayar. Dentro están los buzones de una serie de masías, etcétera, que hay alrededor, y el cartero pues tiene la llave evidentemente de la puerta, igual que los vecinos, para poder depositar las cartas y los vecinos para recogerlas. Esto se está dando ahora en muchísimos barrios, más que en barrios, en sitios esos, diseminados o lejanos. Está recibiendo bastantes críticas, yo hasta cierto punto lo entiendo, pero yo creo que habría que entender en casos extremos los dos ejemplos, ¿no? O sea, de todas maneras sigue siendo obligatorio que cuando es una carta, paquete, etcétera, que necesite firma, tiene que ir hasta el domicilio, hasta la empresa, etcétera. Y lo último es simplemente, bueno, pues ahora como se está modernizando, que se utilizan estos PDAs, etcétera, ¿no? Más puede pasar que si no. Y estos son otros dos casos más, lo he puesto. Este hombre está entregando, el de la izquierda, los votos de última hora en una de las múltiples elecciones que tenemos y que tendremos, me imagino, no lo sé, en este país. Ojalá la sigamos teniendo, desde luego.
Bueno, puedes pasar, esto es una foto típica del cartero rural, un hombre bastante sufrido, y ya está. Bueno, esto simplemente lo he puesto muy rápido como la incorporación de la mujer en correos y telégrafos. Bueno, abajo veis unas telegrafistas ya escribiendo en teletipo, que era bastante más fácil. Y lo de arriba es, a ver cómo lo cuento, es el libro, es una foto del libro del Ayuntamiento de Portugalete. Estaba leyendo el nombre de la cartera, María Ruiz de la Rea, la cartero, según se diga. Esto es del siglo XVII exactamente, y exactamente es de 1648. A María Ruiz de la Rea en Portugalete se la nombra como, no como cartera, sino como Correa. Si lo leyéramos bien, el nombre exacto es Correa, lo cual daría mucho que hablar también para ese tipo de polémica que hay ahora, como hay que utilizar los femeninos y los masculinos. Pero lo que es importante es que esta mujer se la nombra entonces, y desde entonces hasta 1700, o sea, durante más de 70 años, todas las encargadas de llevar la correspondencia desde Portugalete a Bilbao y desde Bilbao a Portugalete van a ser mujeres. A lo mejor viene de ahí la famosa canción esa de en vez de Santurce dirían desde Portugalete a Bilbao, bajo por toda la ría, etcétera, etcétera. Pero esta vez con cartas, no con sardinas. Y esto es simplemente, lo he puesto como ejemplo de los movimientos corporativos, y dentro de los movimientos corporativos por los conflictos. Y lo pongo simplemente porque parece que siempre hay un cierto miedo en algunas empresas grandes, o no quiero citar alguna, pero es una muy relacionada con las comunicaciones, donde por ejemplo sacaron una vez una revista muy bonita, con unas fotos preciosas sobre el personal, sobre el factor humano, y resulta que no había ni una sola foto de un conflicto social en esa empresa. Coño, cuando los había habido de todos los colores. Claro, esto es absurdo, primero por una razón. Estas corporaciones, y concretamente las corporaciones de funcionarios, ya hay huelga, la primera de todas es de 1892, cuando se produce una huelga que llaman la huelga romántica de los telegrafistas. Bueno, ¿cómo será que en vez de comité de huelga a estos 12 hombres, compañeros, les llamaban los 12 apóstoles? O sea, en clave, para unas cosas muy raras. Pero bueno, ya había habido conflictos, por ejemplo, de carteros, que eran bastante más broncas en ese sentido. Concretamente, la primera huelga fuerte de carteros en Madrid se da 4 días antes, en 1873, de establecerse o de proclamarse la Primera República. No tiene nada que ver con la Primera República, simplemente a un cartero le dan un bofetón, una calle por aquí cerca, y como había otra serie de cuestiones, entre otras, que parece ser que el cuarto de real que recibían estaba centralizado, y en esa centralización había algún jefe de cartería que debía hacer trampa, pues bueno, surge la huelga. Lo que quiero decir es que las corporaciones que están vivas tienen conflictos. Solamente las que están muertas no tienen ningún conflicto. No estoy diciendo que sea bueno que haya conflictos, claro que no, todo lo contrario. Mientras menos conflictos, mejor. Pero que haya conflictos de vez en cuando es normal. Y los conflictos grandes en correos y telégrafos se van a dar a partir de 1918. Las grandes huelgas de correos y telégrafos que llegan a militarizar los cuerpos. Aquí tenéis a los militares haciéndose cargo, entre comillas, de la correspondencia. Veis que están un pelín despistadillos. Y pasa lo mismo con los telegrafistas, que hay muy pocos telegrafistas militares que puedan hacerse cargo. Durante la época de la transición también se dieron una serie de movimientos huelguísticos fuertes que también degeneraron, nunca mejor dicho, o desembocaron, como queráis, en la militarización de los cuerpos de correos y telégrafos, y este es un cartero bueno, pues militarizado. Todos tenían nada más, era simplemente hacer una reflexión. Luego el correo, esto está un poco cambiada. Otra vez las de, digamos, inferior izquierda, superior derecha, son ejemplos de cómo todas las clases, tanto las clases de la burguesía como las clases populares, van escribiendo cada vez más cartas. Me he dejado de poner aquí, que era uno de los sitios que había, unas fotos muy bonitas que tenemos, y perdonad por no haberlas puesto porque me he despistado, de los últimos escribanos que había en la ciudad de Barcelona, que terminaron alrededor de 1992, con la Olimpiada más o menos. Se les tiraron los últimos chamizos porque los tenían más o menos en sitios que había que derruirlos para las nuevas construcciones de la Olimpiada. Esta gente ha sido fundamental, ha sido los que todos estos
escribanos, que muchas veces en los pueblos hacía de escribano pues el propio párroco o el propio maestro, hacía posible que las clases populares, cuyo índice de analfabetismo era bastante grande, eran capaces de escribir y de recibir las cartas. Dos ejemplos en el otro ángulo, en el otro, lo diré, bueno. Diagonal. Exactamente, muchas gracias. Diagonal, pues esto es unos correos repartiendo en inundaciones. Es en Inglaterra, pero hay otro grabado exactamente igual, y perdonadme que no lo haya puesto porque es que no lo he encontrado, la verdad, de Sevilla, repartiendo las cartas exactamente igual, con una especie de pértiga a los vecinos mientras duran las inundaciones. Y lo de abajo es en el siglo XVIII, el puerto de Pajares, como lo están pasando los carteros a pie con la nieve que está cortado. Me he olvidado decir al principio que Correos es el Estado, la superintendencia, ya lo dijo Carlos, recuerdo cuando dio su conferencia aquí, se hacía cargo, o sea, era la superintendencia no solamente de correos, sino de postas, de caminos, del ramo de caminos, se va a hacer cargo, o sea, va a ser la misma superintendencia con direcciones generales diferentes, hasta la avenida bueno, la muerte de Fernando VII, más o menos, que es cuando se independiza y pasan, bueno, ya no existen las superintendencias y cada dirección va por su lado. También era, por cierto, la superintendencia de bienes avintestatos y mostreicos, de la imprenta nacional, etc. Llevaban un montón de actividades en su cargo. Esto lo he puesto otra vez más como la importancia. Aquello es la estación de Irún, donde hay una estafeta de cambio, la cantidad de correspondencia, y esto, pues la labor que ha hecho el correo siempre con la emigración, entre los emigrantes y sus familiares. Esto desde la época moderna, en la época de los Austrias ya se escribían aquellas famosas cartas al Perú, que se escribían varias veces porque se perdían la mitad de ellas y iban duplicadas o triplicadas. En esta época, afortunadamente, era menos peligroso. Y bueno, como no, a mediados del siglo XIX, ya lo sabéis, sale el primer sello español, otra gran idea, tengo yo escrito aquí, que no se ve en el índice, pero bueno, y qué idea más buena, ¿no? No voy a hablar, es simplemente una primera medida, el método de franqueo, de una serie de reformas que hacen los políticos liberales en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, que ya venían de antes, ¿no? De la época de 1840 ya lo venían desarrollando, y a partir de aquí se van a multiplicar. Por ejemplo, en los años posteriores se va a aplicar en muy poquitos años que se entregue la correspondencia a todos los ayuntamientos de España y diariamente, porque en esa época solamente eran 600 y pico los ayuntamientos que recibían la correspondencia diariamente. En 8 o 9 años consiguen que ese reparto diario llegue a más de 8.000 ayuntamientos en toda España. Es bueno, con mucho dinero y con mucho esfuerzo, pero se va haciendo. ¿Y qué conlleva? Una de las cosas que olvidamos, muchas más cosas que no vamos a entrar porque ya digo que sería otra cosa si pasas. ¿Qué lleva consigo? Pues no sé si la invención o la idea o el desarrollo de esa gran afición que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí compartimos de una u otra forma, es decir, la filatelia. No voy a hablar aquí de quién fue el primero ni el último al que se le ocurrió, pero la verdad es que era gente magnífica. Únicamente, no, perdona, si le das para atrás únicamente quiero decir que este sello está dedicado, el de abajo, bueno, esto es una imagen de la plaza que tenemos aquí a nuestros pies, de la Plaza Mayor, y el 125 años de la primera bolsa filatélica de Barcelona, que se celebra en la Plaza Real, que se ve ahí al fondo del sello, se va a presentar este viernes que viene en Barcelona, y por eso lo he sacado pues, simplemente como homenaje a todos vosotros y a todos los filatelistas, por supuesto. Y luego también el telégrafo, esas reformas que llevan los liberales, en la década de los 40 habían puesto en marcha la telegrafía óptica, esas torres, pero como ven que es muy lento, evidentemente se apuntan ya a lo que se está desarrollando en Europa y en Estados Unidos, que es el telégrafo eléctrico. No vamos a decir simplemente la importancia que tiene el telégrafo, sobre todo los cables submarinos, Gran Bretaña concretamente, otros países como Francia, Alemania también, pero sobre todo Gran Bretaña, hace posible que los 5 continentes en muy pocos años estén comunicados. Y además con la importancia que tiene el telégrafo. El telégrafo por primera vez es un tipo de comunicación inmediata. No hay que esperar días, semanas o meses
a la contestación del correo o a que llegue la carta del correo. Esto es cuando digo inmediata, pueden ser horas, pero claro, comunicar horas en varios continentes o menos de horas o minutos entre ciudades cuando se tardaban, ya digo, días o semanas en comunicarse, pues la importancia que tiene es básica para el mundo de la bolsa, para el mundo del comercio, para el mundo de la economía es fundamental, como ya lo era el correo, pero ahora todavía multiplicado más. Y abajo he puesto una foto de la reunión primera que tienen en París, una serie de representantes de estados y de estados europeos y de estados también, bueno, viene de Estados Unidos, aunque se queda al margen al principio, y luego también, por supuesto, de España, ¿no? Que para crear, eso va a ser el germen de la UIT, es decir, la Unión Internacional, se va a llamar Unión Telegráfica Internacional, luego ahora es Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sabéis que ahora mismo es una agencia de la ONU y es la sociedad estatal, supraestatal, más antigua que tenemos en la historia, por unos años más antigua que la propia Cruz Roja, etc. Hasta tal punto de su importancia, hasta tal punto funcionan bien tanto la OIT como la UPU, que se crean unos años más tarde, la Unión Postal Universal, que primero la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, y luego la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, copian literalmente muchísimo del funcionamiento interno de estas sociedades. O sea, todo se tiene que poner de acuerdo a la fuerza, porque si no, no hay intercambio de correspondencia postal por un lado, ni intercambio de comunicaciones, de comunicaciones telegráficas. Se tienen que poner de acuerdo en todo, incluso en el tipo de tecnologías que se utilizan, etc. Creo que son dos grandes organizaciones supranacionales que están un poco olvidadas y que merecerían un poco más de atención, incluso por parte de los historiadores. Bueno, esto ahora simplemente voy a hablar así muy breve. ¿Me estoy enrollando mucho? No, todavía no. Voy a hablar simplemente un poco de lo que también ha aportado Correos al mundo del desarrollo al desarrollo de los transportes, ¿no? En este caso son los correos. Correos había puesto en marcha en el siglo XVIII los correos marítimos que unían cada 15 días, cada mes, etc. La metrópoli, en este caso desde La Coruña con Cuba, con todos los grandes puertos hispanos que tenía España en el siglo XVIII, en lo que entonces era el territorio español. Pero ahora, y lo va a seguir haciendo en el siglo XIX, desaparecen esos correos marítimos estatales y empiezan las empresas privadas, que primero son a vela, son los clippers, estos famosos veloces, los que dan la vuelta, los que unen América y Filipinas con la metrópoli española, y luego ya a partir de 1840 empiezan las compañías de vapores marítimos. Aquí tenemos la de Antonio López, el famoso Marqués de Comillas, es uno de los múltiples carteles que hay, o la naviera Pinillos, en un vapor que, como veis, es mucho más moderno que el que viene aquí, simplemente para nombrarlo. Esto tiene importancia porque todas estas compañías se desarrollan en gran parte también porque reciben siempre subvenciones del correo. O sea, el que puedan recibir una subvención del correo o no va a decidir el éxito de las compañías. El Marqués de Campo, por ejemplo, al principio recibe la subvención para unir la metrópoli con Filipinas, y en el momento que la pierde a favor de Antonio López, que llega un poco a monopolizar toda esa serie de contratos con el Estado, tiene que cerrar la empresa porque no funciona. O sea, hasta el punto las subvenciones del correo, evidentemente eran barcos que llevaban correos, pero sobre todo que llevaban mercancías y viajeros también, claro, depende de los acuerdos que hubiera entre ellos. Lo mismo va a pasar con el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril, el vapor, no solamente se va a dar en los barcos, sino también a través de las vías ferroviarias, ¿no? Hemos puesto en la parte izquierda superior, es un grabado inventado, eso sí, de cómo funcionaba el correo con Aranjuez, concretamente, entre Madrid y Aranjuez. ¿Por qué lo hemos puesto así? Porque veis que el último vagón lleva encima, el último coche lleva encima, la plataforma lleva encima una diligencia. Y así es como se hacía. Como todavía no estaba terminado
en 1855-56, el tramo entre Madrid y Alicante, pues lo que se hacía era simplemente llevar primero desde Madrid hasta Aranjuez, que sí había ferrocarril, se llevaba la diligencia encima. Ahí no se ve, pero los viajeros tenían la obligación de ir dentro de la diligencia. A veces pasaban accidentes bastante graves, por ejemplo, la carbonilla o las brasas del carbón, en un caso concreto hicieron incendiarse uno de estos vagones que iban en dirección a Albacete y tuvieron que tirarse los viajeros, bueno, en unos follones, o sea, los podéis imaginar. Pero era así como se hacía al principio. Luego ya, afortunadamente, cuando las líneas se van cerrando, van en vagones, primero vagones de viajeros habilitados para el uso de las oficinas postales, y luego ya el Correo Español enseguida, en 1856, encarga la compra de los 3 primeros vagones a una empresa belga, y unos años más tarde ya empiezan las series de vagones hechos en España o en otros talleres extranjeros. La segunda y la tercera serie es muy interesante porque se hacen, por curiosidad, es una anécdota, no en una empresa que se dedica a fabricar vagones de ferrocarril ni material ferroviario, sino en una empresa que ya se dedicaba entre otras cosas, a proporcionarle al correo las diligencias y las sillas de posta, ¿no? O sea, es una empresa de Vitoria concretamente. Y se fabrican allí las siguientes series de correos. De coches de correos, perdonad, si le das para atrás un segundo, esto es un ejemplo de un coche de correo de una empresa, concretamente de la empresa ferroviaria del norte, y igual que hace MZA, que tiene sus propios coches, aunque también recibe los de correos. Y estos son simplemente pues fotos de los... En la última, de la inferior derecha, es el Express Málaga, saliendo en el año 93, creo que es, están por aquí mis compañeros, que es el último viaje que hace una expedición ambulante. Hay algunos de nuestros amigos, entre otros Pedro Sánchez, bueno, en fin, todos son amigos nuestros, todos compañeros. Es el último viaje que se hace por ferrocarril, vamos, en una estafeta. Y esto simplemente, por ejemplo, igual va a pasar con las diligencias. La época de las diligencias, ya sabéis, es entre los años 20 y los años 60, pues lo mismo, todas, la primera empresa famosa, la empresa de diligencia de Barcelona, etcétera, se hace con subvenciones de correos. Los propios maestros de postas, por ejemplo, de Irún, montan su propia empresa, recibiendo también este correo. Según se va implantando el ferrocarril en los grandes itinerarios, pues las diligencias dejan de formar parte. Eso he puesto unos ejemplos. El último, no veáis, es impresionante, es del año 1960 y es de un correo, de un cartero rural, lógicamente. La inferior izquierda es la puerta de la calle de La Paz, donde estaba el correo, que va a estar allí desde 1850, daba a la calle de La Paz y a la calle Carretas. Va a estar el antiguo edificio de la imprenta, se adecúa, hay una serie de reformas y va a funcionar ahí el correo desde 1850 hasta 1860 desde 1868, que me he equivocado, hasta que pasa al Palacio de Comunicaciones en 1918. Y esa es la puerta, que lo he puesto porque es muy curioso, porque ahí perviven, por ejemplo, coches de caballos todavía con ya automóviles, ¿no?, que son de correo, porque de atrás pone Mundo Gráfico Correos, en fin, son alquilados o subvencionados por el correo. Estos son también imágenes de coches antiguos. Aquello es en el Palacio de Comunicaciones, esto es un correo rural en Camariñas. Todas las empresas de autobuses de viajeros a principios del siglo XIX hacen lo mismo. Se subvencionan, o sea, reciben subvenciones de correos para poder poner en marcha las empresas, digo todas, pero la mayoría. Y de esa forma se hacen rentables. Igual va a pasar con el correo, pero no en España, en cualquier país del mundo. O sea, todo esto que estamos hablando sería extrapolable en general a muchos países. La primera línea que funciona en España es francesa, la línea es la TECOER, que luego se llamará Air France, y ya veis cómo viene desde Toulouse, ¿no?, cómo va recorriendo toda la costa mediterránea, primero hasta la costa francesa, luego cruzará también esta misma línea el Atlántico hasta llegar a Brasil. En esta línea, por ejemplo, entre otros, uno de los pilotos que va a trabajar en esta línea es Saint-Exupéry, el famoso piloto y literato francés. Esto es, la de la derecha, es la inauguración
de la línea Sevilla-Larache, que es una de las primeras, siempre se está discutiendo. Abajo veis, si se viera bien, ponía el avión pone el APE, Líneas Aéreas Postales Españolas, que es en la época de la República se nacionaliza la antigua empresa, se llamaba Clasa, y que es la unión de todas las empresas que había, que se unen todas, primero se unen en un monopolio privado y luego la República lo que hace es nacionalizarlo. Esta empresa va a funcionar, ya tiene líneas aéreas, incluso itinerarios con el extranjero, etcétera, hasta que se acabe la guerra de una manera muy regular, claro. Lógicamente durante la guerra, pero sí durante la República tiene un desarrollo bastante grande. Y esto es simplemente, bueno, pues imágenes de cómo se hacía ahora. Os voy a contar una anécdota, ya que estamos hablando ahora mucho tiempo seguido bien de correos. En la inauguración de otra línea que es anterior a esta, de Sevilla-Larache, que es entre Barcelona y Palma de Mallorca, el piloto, bueno, pues las autoridades, que deben de ser las mismas, porque prácticamente hay, bueno, salvo las autoridades locales, que serán otras, claro, celebran, van a hacer la inauguración, a hacerse la foto, luego posteriormente, evidentemente, tenían un banquete, claro, lógicamente. Bueno, pues en esta de Barcelona, mientras el piloto va con su hidroavión, porque era un hidroavión a Palma, las autoridades están comiendo en el banquete, lógicamente, que hacen bien. Lo que pasa es que cuando llega el avión, el hidroavión allí, le está esperando el jefe, el administrador principal, y le dice que tiene que esperar media hora porque ha habido un follón con la correspondencia que tiene que llevar desde Mallorca hasta Barcelona, y que entonces tiene que esperar. Si le dice el piloto que de ninguna manera, que no puede. ¿Cómo que no puede? Si lo único que tiene que llevar usted esta línea es solo para correspondencia. Y dice, sí, pero es que hay un problema, que las autoridades están en Barcelona comiendo, y me han dicho que me dé la mayor prisa posible para que a la hora del postre pueda llevarle las famosas ensaimadas de Mallorca. Y efectivamente, se va el piloto con las ensaimadas y sin el correo. Esto que estoy contando puede parecer una tontería, puede parecer que es mentira, pero no. Vamos, de hecho en la biblioteca, si lo queréis leer, en la biblioteca de correos están la denuncia que hace el jefe provincial a mano, además está manuscrita y tal, bueno, pues los sellos respectivos del hecho pues, casi delictivo, ¿no?, que se comete en este caso. Vamos, que es el affair de las ensaimadas, ¿no?, podríamos llamarlo. Bueno, para pasar, porque... Bueno, y esto simplemente ahora vamos a pasar a cómo, digamos, la sociedad recibe esa influencia de un sector tan grande que llega a todos, que funciona para todos, que todos pueden recibir y mandar correspondencia de una u otra forma, sobre todo, vamos, en los últimos siglos, en el siglo XX y en el siglo XIX, a partir precisamente de mediados del siglo XIX, que se rebajan radicalmente las tarifas. Simplemente, para no extenderme mucho, las tres primeras son tres novelas norteamericanas que se llaman igual, Postman, Mailman, son las dos formas de llamarse al correo, la tercera, y la de en medio, la de Bukowski, Cartero, esa para mayores, si la habéis leído, su primera novela, es magnífica, además es absolutamente autobiográfica, y si la leéis, pues os vais a asombrar de muchas cosas. Primero, bueno, no sé, cómo era un hombre con tanta fuerza para muchas cosas, o sea, era capaz de repartir, y a la vez que repartía correspondencia iba repartiendo otra serie de cosas que os podéis imaginar, pero de una manera enfermiza. Entonces sí que tenía que haberse tratado como el famoso actor Douglas, ¿no?, por un problema digamos, de un rollo sexual absolutamente... Pero es una gran novela, eso no quita nada la esta que tiene. Los críticos literarios lo ascriben a una nueva tendencia que inaugura él, que se va a llamar el realismo sucio, algo será. Bueno, este Mailman es otra novela de Robert Lennon, un tipo bastante curioso, un escritor con bastante fama en Estados Unidos también. Os la recomiendo si estáis bien de ánimo, si no estáis bien de ánimo, porque es absolutamente depresiva. Cuenta la depresión de una persona, que en este caso es cartero, y te acaba de hundir del todo si la lees, si no estás un poquito mejor. Y por último, la primera de ellas es de Postman, de David Brin. Esta es la novela que va a dar lugar, o que sirve como base, a la famosa película regular por la crítica y por la gente, la verdad, que es El mensajero del futuro, que luego la veremos. Pero la novela es magnífica, es una novela de ciencia ficción, y es bueno, de hecho se llevó todos los premios habidos y por haber en su día. La idea es muy bonita, la idea es
es un cartero, o mejor dicho, es un actor que va en un mundo ya de estos apocalíptico, futuro, está destruida la civilización, solo existen una serie de núcleos ahí llevados por gente de mal vivir, por llamarlo de una forma, y entonces el hombre este quiere que todo empiece a tener sentido otra vez. ¿Y qué eso le ocurre? Que lo primero que tiene que haber es un fundamento, una célula de ese estado que había antes, ese estado que garantizaba el orden, que garantizaba que todo funcionara, etc. Y entonces se encuentra un cartero muerto, se hace con el uniforme de cartero y empieza a repartir las 4 cartas que llevaba, con muchos avatares, etc. La idea es muy bonita y la idea en la novela está muy bien llevada. En la película la verdad es que es un poco penoso, pero en fin, por lo menos lo intentaron. Luego otra gran novela es El cartero de Neruda, Antonio Escarmeta. Este hombre empezó lo que era un guión esta novela en principio era un guión para la radio, luego hizo una obra de teatro, luego la novela que tuvo un éxito enorme, y luego 2 películas, una hecha en Italia y luego la famosa hecha, bueno, por las producciones norteamericanas, que tuvo un éxito, ya la conocéis, enorme. Esta es la novela, que también es magnífica, que de hecho no se llamaba así El cartero de Neruda, se titulaba Ardiente Paciencia, no El cartero de Neruda. Pero bueno, luego como la película se llama así, tuvo tanto éxito, ediciones posteriores de la novela le cambiaron el nombre a las editoriales también, ya para aprovecharse un poquito. Luego vamos a dejar a M. Cain un poquito, y para hablar de otras novelas de otros géneros literarios, por ejemplo Rabindranath Tagore con El cartero del rey, que es uno de los poemas más, no sé cómo llamarle, más impresionantes que he leído yo, de un crío que no recibe, que le está diciendo a su madre no recibe las cartas de su padre y de su marido respectivamente, y entonces está diciendo que la culpa la tiene el cartero. En fin, es un poema para leer, un poema emocionante fundamentalmente. Miguel Strogoff es otra de las novelas clásicas, históricas, de lo que es un correo, en este caso del zar, en el siglo XIX. Os he puesto esta novela de Terry Pratchett, que por cierto murió el año pasado, se llama Cartas en el asunto. El género es inclasificable, pero ese sí que es inclasificable, no yo, pero no yo era impresentable, pero esto es impresionante porque la idea es un hombre que va a morir y entonces un tipo por ahí, como una especie de deidad, le dice que le va a perdonar la vida a cambio de que ponga en marcha otra vez el correo en una ciudad que está hecho polvo. Tan hecho polvo que la casa de correos está llena hasta los techos de cartas, etc. Y además va a tener que luchar contra las grandes... Es que este hombre la verdad es que es curioso, ¿no? Es bastante irónico, ¿no? Va a tener que luchar contra las grandes entidades, las grandes empresas de las telecomunicaciones, que entonces, que además nunca te enteras en qué época estás hablando, si es el 19, si es el 21, es curioso, juega a todo. Las empresas de telecomunicaciones son empresas de telegrafía óptica, pero además de telegrafía óptica que utilizan la electricidad, pues más curioso todavía. O sea, las señales son como grandes reflectores, como luego va a pasar también con la telegrafía militar. En fin, es genial, te diviertes un montón, aparece el sello, aparece la filatelia, aparecen los primeros trucos en la filatelia para que se vendan más sellos. O sea, es divertidísima, yo os la recomiendo que lo leáis, además está el libro al bolsillo y es muy barata, o sea que no se hace un... Y luego simplemente he puesto un par de ejemplos de novelas actuales, españolas actuales de hace unos años, como María de la Pau Janer, que es Cartas que siempre esperé, en la que vuelve a retomar aquí el tema famoso de Baskerville, el escribiente Baskerville, que trabajaba en una sección de cartas muertas. Es decir, esas cartas que no llegan nunca a ningún sitio y que hay que destruirlas o intentar saber si de verdad existe el destinatario o no. Esta otra mujer va a utilizar también otro asunto muy manido tanto en las películas como en la literatura, que es el invierno en que tomamos cartas en el asunto. En este caso lo que hace es que los vecinos de una pequeña localidad no quieren que se vaya la cartera, pero la cartera la van a, lo que hemos hablado antes de los buzones estos generales que se ponen ahora en los sitios diseminados o en varios pueblos, porque ya no hace falta que trabajen. Y entonces lo que hacen es ponerse de acuerdo para empezar a escribir cartas como fieras, para que la cartera es la idea un poco global de la novela, muy bonita.
Ya digo que se repite bastante en la literatura como en el cine este tema y como veremos luego el de los carteros que abren las cartas. La mayoría de ellos con buena intención y otros con malísima intención, eso, pero en fin, al fin y al cabo es noticia, no el cartero que te lleva la carta, sino el que la abre. Que a veces la abre para contestar en tu nombre, pero para contestar porque dice que contesta mejor que el destinatario en algunos casos. En fin, son novelas o películas muy interesantes, muy divertidas. Estos son otra serie de novelas, en este caso referidas al telégrafo. Las anteriores eran al correo y esta es una al telégrafo. El Conde de Montecristo, ya lo conocéis. Uno de los capítulos clave es el acuerdo al que llega, un acuerdo absolutamente inmoral, para que el torrero, que está en una torre de telegrafía óptica en el siglo XIX en Francia, la telegrafía óptica en Francia dura de 1790, de la década de 1790 hasta la década de 1850. Hay más de 5.000 kilómetros de itinerarios y funcionan fenomenal, hasta que luego ya con el desarrollo de la telegrafía eléctrica deja de tener sentido. En fin, y logra con eso decir, además la idea que se inventa es que en España han vuelto a entrar los carlistas, o han vuelto los carlistas a provocar otra guerra, con lo cual todos los franceses que tenían su dinero en las empresas de Peyroche y de, perdón, el banquero judío este famoso, no lo recuerdo ahora, los Rothschild, pues evidentemente empiezan a vender y lo compra él. Con el dinero que ya tiene el dinero del tesoro, pues compra más, y lo que hace además es arruinar a esa serie de enemigos que se las tiene prometidas. Bueno, en fin, que es uno de los estos claves, y sobre todo te explica muy bien cómo funcionaba parte del conglomerado comunicacional en la Francia del siglo XIX. 20.000 leguas de viaje submarino, allí aparecen los cables submarinos varias veces, telegrafía. Una novela muy curiosa es la de Gómez de la Serna, Hay que matar al Morse, es una novela corta, pero lo podéis imaginar pues conociendo a Gómez de la Serna y el título del este, ¿no? Un tío que trabaja y tiene un ataque de nervios y empieza a gritar solamente esa frase desaforadamente. La otra novela de la derecha es de perdón, lo diré, de un noruego, Ransum, que es un premio Nobel a principios del siglo XX. Su novela más famosa, una de las más famosas, es estas Soñadores, y el protagonista es un telegrafista. Y no lo coge de forma tonta, sino lo coge porque para él la telegrafía es un símbolo del siglo XIX y principios del siglo XX de lo que son, lo que sirven los avances tecnológicos, etc. Se hizo una película hace relativamente poco, bueno, hace 20 años, que es relativamente poco, pero tuvo un éxito bastante grande basado en esta novela. Se llama El telegrafista. Y este hombre tuvo un final relativamente desgraciado después de la Segunda Guerra Mundial, porque fue uno de los colaboradores con el nazismo, además directamente con Hitler. Y no lo hacía porque fuera nazi, que era lo más triste, sino porque decía que era la única manera de que su país, añadiéndose a eso un poco posibilista, entre comillas. Bueno, otras dos novelas que he puesto aquí son La comedia humana, de William Sand, que también se va a pasar luego al cine, protagonizado por Mickey Rourke, y es la historia de un repartidor de telégrafos en la Segunda Guerra Mundial que se da cuenta que los telegramas que está empezando a enviar ya no son los de antes, muchos de ellos, sino que se está empezando a dar cuenta que los telegramas que está mandando se los está mandando a las familias de los soldados que han muerto. Entonces, evidentemente, ya no se da esa prisa que se daba, sino que se queda con la gente, en fin, es una reflexión sobre el mundo de la comunicación y en este caso el mundo de la solidaridad. Por último he puesto, bueno, este de Frank McCourt, el de la derecha, Ángela, ¿cómo es? Las cenizas de Ángela, que es una novela autobiográfica, está ambientada en Irlanda, y es interesante porque una parte importante de la novela, como luego de la película, trata o te cuenta cuál era su actividad como repartidor de telégrafos, que es bastante interesante y bastante divertida. Y por último, la novela del medio es Dolores Medio, nunca mejor dicho,
se llama Funcionario Público. Es una novela hiperrealista, o realista, digamos, de realismo social, vamos a ser más serios, que está escrita y editada en la España de 1950 y está ambientada pues en la sala de telégrafos del Palacio de Comunicaciones, pero muy buena, con un contenido social y literariamente bastante bueno. Luego hizo una serie de novelas que fueron más famosas. Y vamos a meternos rápidamente en el mundo del cine. ¿Cuánto tenemos? ¿5 o 10 minutos? ¿Nos quedan? 10 minutos. 10 minutillos, vale, pues fenomenal. No, si es que me da miedo que os durmáis y por eso os me tiréis algo a la cabeza, lo cual sería peor. Recuerdo que di una charla aquí precisamente sobre el cine, no el cine y la filatelia, sino la filatelia en el cine. ¿Recordáis que había traído un programa que me hizo mi sobrino, bastante bueno por mi sobrino, no por mí, desde luego, que es un montador? Y entonces venían parte de esas películas en las que se refieren a la filatelia. Por ejemplo, Cantinflas en El ministro y yo, su trabajo al principio es precisamente el que estábamos hablando antes, de escribano, que todavía los hay en la Plaza del Zócalo de México, todavía los hay para la gente que es analfabeta, por desgracia allí todavía hay muchas, y empieza, es divertidísima, las primeras escenas son divertidísimas, porque la mujer o el hombre que le está dictando la carta, ella dice una cosa y él escribe lo que quiera, y luego cuando se la lee dice, pero si esto no es lo que le he escrito, y le dice, hombre, es que ya le he dicho que tengo un par de teclas que no me funcionan bien, o algo así, y luego la escena más divertida es que viene un compañero suyo, le trae un sobre con, toma, que te han dejado este sobre con estos sellos, y le dice, perdone la interrupción, dice, pero es que soy filatélico, y le dice a la señora muy seria, dice, no se preocupe, eso se cura con una tisana. Bueno, es muy divertida porque hay una escena en la que le está pidiendo, en esta, perdón a su padre porque va a vender su colección de sellos que le había dado el padre, que solamente esa escena, está hablando, joder, con la tumba de su padre, en realidad, pero esa escena es genial, o sea, es un Cantinflas que a veces es poco conocido, que parece más sencillo, más simple de lo que parece. Bueno, Charada, ya la conocéis, de Gary Grant y de Edwin Hepburn, es una de las, bueno, una joya del cine policíaco, del cine de intriga, mejor dicho, y es magnífica, ya la habéis visto, por si acaso no la habéis visto alguno, no lo voy a contar, bueno, por fin. El problema es que eso que llamaba, y no voy a decir la palabra porque se me ha olvidado, la palabra que utilizaba Hitchcock para decir que había una cosa en concreto en muchas de sus películas, o las películas en general, sobre todo las que eran policíacas o de intriga, en las que había un tema que no tenía ninguna importancia, pero resulta que era la clave de la película. Y aquí la clave de la película es que están buscando un dinero, algo muy... y no se dan cuenta que lo tienen delante de las narices, y son los sellos antiguos, clásicos, que están pegados a un sobre actual. Bueno, es magnífica, viene, ahora que hemos hablado antes del mercado de sellos, pues bien, una parte de las escenas está hecha en el mercado de sellos de París, o sea, también. Bueno, Yo servía al rey de Inglaterra, es una película checa, del premio Nobel checo, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el tipo curiosísimo, es la vida de ese señor que está ahí, camarero, que en realidad nunca había servido al rey de Inglaterra, había servido al emperador etíope, pero bueno, él decía que era el rey de Inglaterra, para él no se parecían mucho, pero en fin, y te cuenta su vida, ¿no? Es simplemente un sinvergüenza, y cómo cuenta su vida de forma sincera y sencilla, pero te va contando toda la historia de Checoslovaquia desde antes, desde el periodo también de entreguerras hasta después de la guerra, cuando se convierte en un país socialista. Hay escenas que tienen que ver con los sellos magníficas, hay temas muy candentes y muy serios, como por ejemplo la mujer de este hombre, que es una nazi, empedernida, se dedica a robar las colecciones de sellos de los judíos antes de que se los lleven al cuarto. Es magnífica. Al final se da cuenta de que esos sellos son sellos con sangre y los tiran en un bosque. Bueno, no os la quiero contar también porque de verdad, además plásticamente y literariamente, en este caso cinematográficamente, yo creo que tiene bastante interés. Este lo he puesto porque es un remake de otra película que no logro ni acordarme, pero simplemente que el cartel era muy bonito. La verdad de Charlie. No, la verdad de Charlie, exactamente.
La que sí es interesantísima también es Mi querido Frankie, no lo voy a contar porque igual pasa con el Libro Negro, que tiene algo que ver con la de Yo servía al rey de Inglaterra en cuanto al robo de sellos. Nueve reinas, no sé si habéis visto esa comedia magnífica en torno a una serie de sellos, digo falsos, no es que sean falsos en el sentido de falsificados, sino que se los inventan, no ponen sellos de verdad. Habían podido poner, yo qué sé, el Los Reales Azul o cualquiera de esos, que vale una pasta, no. Se inventan otros sellos que no existen, como pasa en muchas películas sobre filatelia. Y esto es una película, una de las dos películas infantiles que hicieron en Canadá y tuvo un éxito tal que se apuntaron, creo que muchos miles de chavales al servicio filatélico en Canadá. Estoy intentando que hagan una cosa parecida aquí, a ver si lo hacen, pero en el momento no. Y luego el decálogo es esas famosas películas, 10 películas que hizo Kieslowski, el director polaco que luego se va a ir a Francia, la última de las cuales está totalmente ambientada y escrita en el mundo de la filatelia. Son simplemente dos hermanos ya mayores que no se hablan con su padre desde hace años, reciben la noticia de que se ha muerto. Después de todos los trámites van a su casa del padre, que hacía años y años que no, y se encuentran con que la casa del padre está llena de grandes armarios metálicos, estos de oficina, tal, todos bien cerrados y tal. Empiezan a ver que tiene miles y miles y miles de sellos, de colecciones bien montadas, o sea, no es que sea, no, está todo bien montado y tal. Bueno, pues no la voy a contar entera, pero es divertidísima. Los propios filatelistas le dicen que su padre es uno de los filatelistas más famosos de Polonia, tienen un montón de dinero y dicen, hombre, hemos heredado algo, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que cuando intentan venderlo por primera vez les quieren engañar. Dicen, pues un momento, vamos a convertirnos en filatelistas o vamos a enterarnos, y se empiezan a interesar por cuánto cuesta, cuánto no cuesta, y de esa forma no se van dando cuenta y se van metiendo en el mundo de la filatelia, y al final hay uno que llega a operarse de un riñón para comprar un sello que le falta al padre de una serie famosa, la de Mercurios estas austriacos, famosa. ¿Vale? Bueno, es divertidísima, no os cuento el final porque es una, bueno, como todo lo que hacía este hombre y con todo lo que hizo en el decálogo, magnífico y muy divertida de ver. Sobre todo porque todas estas películas te cuentan cómo nos ve la gente, ¿no? Está puesta la de Woody Allen, la de Asesinato en Manhattan, que cuando dice esa frase tan famosa, dice, es un tío muy raro, hombre. Dice, si lo único que le interesa es chupar los sellos por detrás para poder pegarlos, o cosas de ese tipo. Bueno, en fin, vamos a seguir, que si no nos enrollamos. Y esto es simplemente una serie de películas arriba españolas. Correos ha tomado tal interés por ello que el año pasado ya hizo un film festival que se celebró en las naves del antiguo Matadero, y este año creo que lo va a hacer también. Bueno, arriba os he puesto como ejemplo Al margen de la ley, que está dirigida y realizada en la época de la Segunda República y trata el tema del asesinato del Correo de Andalucía, que ya pasó en 1924, ya lo conocéis. El Expreso de Andalucía es igual, de Rovira Veleta, una gran película en el año 50, que también trata el mismo tema. Buenas Noticias es, digamos, la única película que yo sepa, que yo conozca, española, que está protagonizada por un cartero en la ficción, y está afortunadamente interpretada por José Luis Ozores, que yo creo que es uno de los mejores actores de esa época y de otras muchas. La idea pues es un poco parecida a la que os he contado antes con la novela, exactamente igual. A este le van a echar y el pueblo se da cuenta y, en fin, empiezan así. Apartado de Correos 1001 es una policíaca magnífica, magnífica de los años 50 también. Está ambientada en Barcelona y se ven todos los servicios de postales de Barcelona. Y Rosa Rose pues es una comedia, digamos, intrascendente pero muy divertida, en la cual podemos ver a una María Barranco de cartera absolutamente impresentable. Presentable porque hace todo mal, vamos, todo mal, que llega hasta a robar a la gente que le va a eso, en fin. Y lo que se le da de verdad, las cartas que se le dan bien de verdad, son las del tarot, que se dedica también en sus ratos libres a utilizarlas. Y bueno, luego las que os he puesto cuatro francesas abajo. Día de fiesta de Jacques Tati, que a mí me parece una de las grandes películas de todos los tiempos, una obra maestra. Más divertida, yo creo que imposible. Parece mentira que una película de la década de los 40 haya podido llegar con tal frescura. Afortunadamente ahora se ha recuperado además su versión en color,
porque parecía que estaba perdida y la han logrado recuperar y es la primera película que se graba, perdón, que se rueda en blanco y negro y en color, con cámaras, eso, y ahora pero bueno, lo mejor de todo que tiene es el tema, es un cartero rural que tiene escenas que han pasado a la historia del cine, concretamente en Bienvenidos al Norte, que es otra película ahora moderna francesa. Le rinden homenaje, por ejemplo, en la forma, en unas escenas que tiene de reparto, que tiene Jacques Tati en su primera película, en la cual llega a rivalizar con una carrera ciclista, va poniendo los matasellos en el transportín de una camioneta a toda velocidad, bueno, es genial. 3 telegramas, en este caso trata sobre el telégrafo, una película francesa de corte neorrealista, es un repartidor, un chaval que pierde un telegrama y se le va a caer el pelo, entonces es una trama de cómo le intentan ayudar a toda la gente. Por cierto, vamos a hablar otra vez mal, en este caso de telégrafos. El otro día descubrimos una cosa bastante triste, que es una tontería, no se daba en telégrafo ni en correo, se daba en toda la sociedad, y es la utilización del trabajo infantil en el siglo XIX. Pero es que venía en una revista de telégrafos, en una revista corporativa, profesional, venía un detalle diciendo que en la casa de postas, que por cierto ahí estuvo el telégrafo, voy a decir otra chorrada, desde 1868 hasta 1923, que se va al palacio también, pues el jefe de la nocturna descubre que uno de los repartidores está dormido. Claro, ese repartidor tiene menos de 10 años. Entonces el hombre no le despierta y hace su trabajo durante esa noche. Y al día siguiente, montones de telegrafistas hacen una carta al director general de telégrafos pidiendo que, ya que por lo menos los contratan tan jóvenes, que no los contraten durante las nocturnas, ¿no? Bueno, Bienvenidos al Norte, ya os hablaré antes de ella. Si no habéis visto tanto esta como Bienvenidos al Sur, que es un remake italiano, son divertidas, es de un hombre que le cambian, quiere ir, está en París, me parece, quiere ir a trabajar a la Costa Azul y al final termina en el norte del todo, ¿no?, lindando con Bélgica, y se cree que son unos ogros. Bueno, es genial, tiene también unas de estas increíbles. Y luego El factor se va a la guerra, y lo he puesto primero porque es un tema, trata entre serio, digamos que es trágico por una parte y cómico por otra, el problema de la guerra a través de un cartero, y el protagonista es Arndaur. No voy a mudar más, porque de verdad que os vais a dormir a este paso. Y ya muy deprisa, estos son ejemplos de películas. La primera de todas es El robo a un tren, que está considerada por los historiadores de cine como la primera película moderna, es decir, que tiene un contenido, dura 3 minutos y pico. Se pueden ver en YouTube, completamente libre, y os lo recomiendo. Y casi todas las escenas que tienes están hechas o bien en la oficina de telégrafos o bien dentro del vagón postal, del vagón correo. El último es el siguiente es el Pony Express, ya sabéis la historia, en esa franja que no conectaba todavía el ferrocarril, pues se pone en servicio. Buffalo Bill va a trabajar de verdad en este servicio para llevar las cartas y los telegramas de donde termina la línea ferroviaria que viene del este hasta donde conecta con la que viene del oeste. Durante unos años, va a durar muy poco, año y medio, 2 años. El The Telegraph Trail, que habla también de la implantación, de cómo se va colocando también esas líneas telegráficas, está protagonizada por un John Wayne que debe ser su primera o segunda película, muy jovencito, seguía siendo tan parado como siempre, pero bueno, era así. Y luego Postman es la famosa, El mensajero del futuro, que hemos hablado antes, no vamos a ahondar más. Looking for Eric, que es Buscando a Eric, que está protagonizado y escrito además parte de la película por Eric Cantona, el famoso jugador tan controvertido, que la verdad es que hace una cosa muy bonita, que intenta ayudar a este cartero, que es un cartero que también está entrando en una depresión, y su única salida es hablar con Cantona, pero hablar imaginariamente con Cantona, que ha sido siempre su héroe, porque es del Manchester United, ¿no? Y escribe muy bien cómo funciona el correo, cómo le ayudan sus compañeros, etc. Acaban de estrenar, creo que el año pasado, El cartero de las noches blancas. Si os gusta el cine bonito, no os lo perdáis porque es preciosa. Es la historia de un cartero ruso al norte de Siberia,
como que está en un lago, en un sitio y que intenta irse por un desengaño amoroso de un sitio que es el único nexo de unión que tiene la pequeña localidad con el resto, y al final, bueno, os lo podéis imaginar. La siguiente película, os traduzco literalmente, El cartero de las montañas, es una broma, es que no hay ningún cartel que lo ponga en castellano y por eso os lo traigo. Ha tenido un éxito de público en los países que se ha estrenado, en España, ¿no? Y de crítica incluso en España, en los festivales, pequeños festivales que se ha estrenado, enorme. Es la historia de un padre que le va enseñando, hace un último viaje, es un viaje largos, itinerarios largos que duran varios días, le va enseñando a su hijo lo bonito que es el oficio que tiene, según él. Her es otra que también han estrenado hace un par de años, está ambientada en un futuro próximo. El hombre se dedica a escribir cartas, porque la gente ha perdido la capacidad de escribir cartas, y dirán ustedes, hombre, ya no saben escribir, no, sí, escriben, pero han perdido la sensibilidad para escribir cartas. Y entonces le encargan a él escribir cartas y hay una empresa que se dedica a escribir cartas. Pero en esas, claro, utiliza un ordenador, él no las escribe a mano. Utiliza un ordenador uno de cuyos programas le contesta la voz de una mujer de la cual se enamora. Entonces es una serie de tramas entre el correo antiguo, entre lo bonito que es el correo, lo bonito que es la correspondencia, y lo bonito que puede ser también comunicarse por el ordenador, hasta llegar, como este chico, a enamorarse perdidamente y dejar a su mujer. El Night Mail es un documental que espero ponerlo algún día, porque documental que es una obra de arte, vienen todas las historias del cine. Está realizado en 1936, exactamente. La música es de Britten, el texto es de, no diré, el poeta de Auden, el poeta este famoso. Ambos serán famosos por muchísimas cosas, dos de los grandes, pues quizá uno de los mejores literatos y uno de los mejores músicos británicos del siglo XX. Está hecha por una productora que es de la General Post Office, es decir, que es del correo británico, que se dedicaba, y es su primera película, y es un documental de cómo funciona el tren correo entre Londres y perdón, esta ciudad escocesa, Glasgow, que es el famoso tren correo que luego recibirá aquel robo tan famoso. Bueno, es magnífica en todos los sentidos. Tiene una música moderna entre comillas, clásica, pero moderna, no decafónica. Bueno, una serie de cuestiones impresionantes. El texto que hace Auden es precioso sobre lo que importa el correo. Y luego es muy divertida porque ves cómo funcionan los aparatos esos que iban dejando las cartas sin parar el tren. Que, por cierto, en el primer contrato con Bélgica, de los 3 primeros vagones en 1856 se establece que iba a tener ese aparato, pero ese aparato no, vinieron solo, por cierto, primero vienen en barco y luego desde el puerto se trasladan a Madrid en carros, los vagones despiezados, luego se montan otra vez en Madrid. Y ya por último os he dejado esta película, la de El cartero siempre llama 2 veces, basado en la novela, que antes no lo he dicho, de James Cain, una de las novelas policíacas más famosas. Es curioso porque esta novela, tanto en la novela como en la película, no aparece ningún cartero por ningún sitio. O sea, todo el mundo habla del cartero, no aparece. Creo que en una versión italiana neorrealista sí que aparece un cartero, pero de forma absolutamente inventada, que no tiene nada que ver con la trama. El nombre es que es una frase hecha. Este hombre, el Cain, os lo voy a leer exactamente para decirlo, cuando está a punto de sacar esta novela, está hablando de un amigo suyo, Vincent Lawrence, que es un dramaturgo y amigo de él, muy amigo de él, sobre el título que va a llevar esta novela, que no se pone, bueno, que no lo tiene claro. Y le está contando anecdóticamente que él, cuando como ha mandado este texto para las editoriales y también para las productoras de cine, a ver si les interesa como guión, lo que hace, está tan nervioso que para no acordarse o para no estar pendiente de cuándo viene al cartero a darle la respuesta, se dedica a hacer ruido y a hacer cosas de esas, pero dice,
pero es imposible, ya sabes que el cartero siempre llama 2 veces. Esa es una frase hecha, y la frase hecha viene desde el siglo XIX. Era una costumbre de la clase media, clase alta, que para llamar a las puertas, primero con las aldabas famosas, labones, y luego con los timbres eléctricos posteriormente, había una especie de clave, una especie de código, para, según las llamadas que hacías, anunciabas quién eras. Si dabas uno, simplemente que eras un recadero, gente por ahí, de la calle. Si llamabas 2, eras el cartero, solamente era el cartero. 3 eran los visitantes y 4 llamadas eran para la gente de la casa. Y de ahí viene el famoso, el cartero siempre llama 2 veces. Un ejemplo de hasta dónde el correo tiene importancia es, por ejemplo, ¿no? el ver cómo esta frase va a estar repetida durante muchísimo tiempo en el siglo XIX y principios del XX en muchísimas obras literarias. Algunas tan conocidas como las de Conan Doyle, dice en una de sus novelas, ya sabéis, del inspector del detective: nuestro guía golpeó con la característica llamada de los carteros. Pero queda mucho más claro, por ejemplo, nada más y nada menos que en la novela Ulises de Joyce, una de las mejores novelas del siglo XX y tan difícil de leer, ¿no? Una cosa no quita lo otro, que en el capítulo 13 de esta célebre novela, en las 2 veces que cita esta cosa, dice: de casa en casa, dando su siempre bienvenida doble llamada, iba el cartero de las 9, su lámpara de luciérnaga en el cinto, reluciendo de aquí para allá por hileras de laureles. En otro de los capítulos también habla de que por las mañanas intenta no afeitarse porque le van a molestar una serie de situaciones, de ruidos, entre otras la anhelada doble llamada del cartero. Os lo voy a leer: la tradición de una presencia diaria del cartero y el funcionamiento secular del servicio postal crean en el imaginario popular algo más que una frase hecha: la seguridad y la pervivencia de la llegada diaria del correo a nuestras casas. Y ahora ya, pues como modo de epílogo, simplemente, bueno, esto os he puesto aquí un cartero de Roulin, simplemente de Van Gogh, ya lo conocéis, como ejemplo del correo en la pintura, que no quería poner más, porque ya era demasiado. Pasa. Esto simplemente el desarrollo por la modernización que tienen los correos, el correo español en este caso. Aquello es una oficina de una sucursal de Logroño, abajo es una sucursal actual madrileña, o como por ejemplo era, digamos, la sala de batallas en el Palacio de Comunicaciones en los años 50, y como es ahora el CTA de Vallecas, el Centro de Tratamiento Automatizado, que es impresionante, y os recomiendo que hagáis las gestiones, si queréis, incluso a través de mí, para ir a visitarlo un día, porque merece la pena, de verdad. Y pasa, para terminar, bueno, esto es simplemente igual, ese es el monumento a la UPU en Berna, y ahora como surgen otra serie también de asociaciones internacionales de los correos, incluso correos públicos, como la International Port Corporation, o la nueva flota de motos y cochecillos eléctricos que utiliza correo para los lugares, para los centros históricos, para que no se deteriore la piedra, etc. Es un acuerdo que he llegado. Esto es como estamos celebrando, entre otras cosas, el tercer centenario. Yo me siento culpable de que Correos lo celebre, porque con mi compañero Pedro llevamos varios años dándoles la vara de que sería interesante de que una empresa como Correos o una institución como Correos cumpla 300 años. Yo creo que, lo que sé, IBM o Microsoft, si pudieran presumir de tener 300 años, no dudo que lo celebrarían. Estos son dos sellos de 3 que van a salir en hojas bloques, dedicados el primero al siglo XVIII, el segundo al siglo XIX y el tercero al siglo XX. El primero está en bronce, un tono broncíneo, el segundo con un tono de agenta, un tono plateado, y el tercero un tono dorado, de oro. Más o menos nos pidieron ideas, entre mi compañero y yo les dimos cuál podían ser, pues digamos el mapa de fondo con los itinerarios, el sello concretamente, que solamente es el central, lo demás son viñetas, del siglo XVIII, está dedicado a la casa, a la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, que yo creo que ya era hora que saliera un sello, entre otras cosas porque tiene una vida muy interesante, alguna de ellas trágica y deleznable, pero en general tiene muchísimos años, claro, y hay que estudiar, y sobre todo es el primer edificio representativo de Correos, algo que no se va a repetir hasta finales del siglo XX.
Este edificio es de 1768. Eso no se va a repetir hasta el siglo XIX, ya viene entradito el siglo XIX. Concretamente, el edificio de Cibeles, que es de 1918. Bueno, su inauguración. Y vienen otra serie, pues las viñetas, está dedicado aquí un sobrescrito a la derecha, el cuerno la cornamusa, perdón, de correos, una serie de aspectos del correo marítimo, los correos a caballo, y una línea en la cual vienen una serie de hitos históricos del siglo XVIII. Lo mismo ocurre con el siglo XIX, la viñeta central está dedicada en este caso al telégrafo y a la mujer, a la incorporación de la mujer, que antes hemos hablado un poco. A la izquierda arriba se ve un vagón postal, una serie de marcas postales y telegráficas, el buzón este de correos, que por cierto, este buzón está en el Museo Postal y estuvo en esa puerta que os he enseñado antes de la calle de la Paz, en el interior. Se pusieron 3 buzones como este, con cabeza de león coronados con uno de estos de interior para recoger. Había otros 2 que habían, bueno, perdón, me voy a enrollar porque si no y es penoso. Abajo simplemente también una serie de imágenes relativas al correo durante el siglo XIX. Y ya si quieres pasa. Y vemos ahora únicamente hablar del efecto sustitución. Lo hemos puesto ahí a la izquierda como el correo electrónico pues está quitando mucha parte de lo que es el correo tradicional, el correo en papel. El mundo se está convirtiendo también en una especie de empresa de paquetería. Bueno, pues, los correos públicos se están decantando por la paquetería, pero yo creo, y eso es una opinión absolutamente personal, subjetiva, que el mundo del papel no va a desaparecer. El mundo del papel está desapareciendo en la esfera comunicacional, en el ambiente de las comunicaciones desde el siglo XIX. Cuando apareció el telégrafo, a las cartas se les daba muy poco tiempo. Cuando apareció el teléfono, ni os quiero contar tanto a las cartas como al telégrafo. Y resulta que las cosas han ido, si no desapareciendo del todo, unas no han desaparecido del todo y otras han tardado muchísimo tiempo, más o menos, en desaparecer. Y luego, como el ejemplo de abajo, y eso es una forma también de emplazaros, yo quería emplazaros a todos vosotros para otra conferencia, justo dentro de 100 años. Yo soy bastante optimista, y igual que veis que soy optimista con que el correo de papel va a seguir, yo con las nuevas técnicas estas en el mundo de la sanidad, yo creo que todos vamos a durar hasta dentro de 100 años para poder otra vez volver a conmemorar el 4º centenario. Abajo son 2 ejemplos de 2 tarjetas postales que se editaron en la Exposición Mundial de París de 1900. Y era cómo sería el mundo en el año 2000 en muchos aspectos, una colección bastante grande. A la izquierda veis el cartero y a la derecha veis a un buen hombre que está dictando su correspondencia desde su casa. Y bueno, pasa a la siguiente, que simplemente no he conseguido poner gracias porque no me he acordado cómo se ponía en este, y bueno, y os he puesto simplemente el anagrama de la sociedad a la que pertenecemos muchos nosotros.